de damas. Amén. Sí, Señor, el servicio de damas. Muy bien, va a ser el último servicio de damas, este jueves en la noche, pero venimos todos. Abra su Biblia entonces hoy, libro de San Mateo capítulo 21. Cuando usted lo tenga, dice un amén fuerte, dice unos boricuas, ¿no? San Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22. Y vamos a estar leyendo, vamos a estar, hermanos, hoy alimentándonos con esa palabra. A ver qué tiene Dios para mí y para usted, ¿le parece? Dice así la palabra del Señor entonces, capítulo 21, versículo 18. Vamos pues. Por la mañana, o sea, cuando Jesús se levantó, volviendo a la ciudad, ¿a qué ciudad? A Jerusalén. Él tuvo hambre, o sea que en la casa donde durmió a lo mejor no le dieron su desayuno. Entonces tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ellas, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego, instantáneamente, se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto te digo que si tuvieras fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate a la mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Oramos. Padre, gracias esta tarde. He leído tu palabra, hoy vamos a recibirla. Siembra esa palabra en mi corazón, Señor, en la vida de cada uno de los oyentes hoy, y quien escuche esta palabra a través de las redes sociales también sea edificado con esta palabra. En el glorioso nombre de Jesucristo le damos muchas gracias, mi Señor. Amén, amén, amén. Tome su lugar, por favor, esta tarde. Gracias al Padre. Quiero que hablemos sobre el pensamiento. Toda inversión genera ganancia, o por lo menos debería de generar ganancia. Amén. Las inversiones generan ganancias, ya, a veces no. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer cuando no genera ganancias? Pero normalmente los empresarios saben invertir, ¿verdad? Saben ver dónde invierten y genera ganancias. Entonces, de alguna manera quiero ver esta parábola. ¿Qué nos quiere decir? Todos saben la higuera estéril, ¿no? En otros evangelios aparece como higuera estéril. Y los discípulos se asustan de que Jesús, al momento que Jesús maldijo, la higuera se secó. O sea, la impresión de ellos fue, qué rápido se secó, cuando debería de ser, ¿por qué Jesús la secó? ¿Ya? Eso me impresionó, esta pregunta. Que se haya secado ante la orden de Jesús no me impresiona, porque Jesús tiene toda autoridad para hacerlo. La pregunta es, ¿por qué Jesús las ordenó que se secara? ¿Vieron cómo es que a veces hay puntos diferentes de vista de las cosas? Lo importante hubiera sido, Señor, ¿por qué la maldijiste? Hubiera habido una respuesta. Pero ellos preguntaron, Señor, qué maravilla, ¿cómo fue que lo hiciste? O sea, están impresionados por el poder. Y Jesús les dice, muchachos, tranquilos, si tuvieran fe, tarara. O sea, hicieron, si quiere usted desviar a Jesús de una respuesta tal vez mejor, si la pregunta hubiera sido mejor, maestro, ¿por qué fue que la maldijiste? Era una pregunta más lógica. Pero a nosotros nos interesa lo llamativo, ¿no? Nos atrae. Pero hay cosas más interesantes que lo que nos atrae, el fondo de las cosas. Hoy quiero que veamos el fondo del por qué Jesús maldijo una higuera. ¿Por qué? ¿Ya? Hay cosas ahí profundas, sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es la higuera? ¿Por qué Jesús se acercó a la higuera? En el mismo capítulo vamos a encontrar el contexto de este pasaje. Hay dos pasajes, hay dos ejemplos ahí donde Jesús dice y se acercó. Entonces hoy vamos a definir eso. ¿Por qué el maestro? Recuérdese que si alguien es un inversionista es Jesús. El mejor empresario del mundo es Dios. Él siembra para cosechar. Él sembró a su hijo para cosechar millones de hijos. Amén. Sembró la vida de su hijo para cosechar en usted y en mí más hijos. Aleluya. Y quién sabe si Dios va a sembrar su propia vida también, la suya o la mía. Y ojalá así sea, para que a través de nuestra vida otros más reciban vida. Se trata de eso.
Amén. Porque Jesús dijo, muchachos, ejemplos he dado. Así como yo os he hecho, ustedes también háganlo. Aleluya. Entonces nuestra vida está también para... Jesús dijo, si la semilla cae y no muere, se pierde. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Entonces, si vamos a morir, muramos en el terreno del servicio del Señor, para que a través de nuestra vida otros, por ejemplo, la vida de los misioneros, ¿no? Muchos misioneros que hablábamos ayer con alguien de los misioneros que ofrendaron sus vidas, los primeros que fueron a Guatemala. Hoy, las iglesias que usted ve grandes en todo el mundo fue gracias al trabajo de unos hombres misioneros, mujeres misioneras, familias misioneras totalmente, que se fueron hace 100 años y fundaron una iglesia, otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia, y hoy ya no viven, pero ahí está la semilla, ahí está el fruto. Amén. Muy bien. Cuando usted, por ejemplo, o todos nosotros cuando edificamos algún bien, por ejemplo, nos esforzamos por comprar un apartamento, una casa o un bien, ¿verdad?, con fines de alguna manera de inversión, es normal que soñemos con que un día vamos a cosechar. Es normal eso, que usted diga, voy a comprar otra casa, la voy a rentar y de ahí voy a vivir. Amén. O voy a, qué sé yo, hipotecar esta casa para agarrar otro apartamento y de ahí, de la renta de aquel se paga este, pero yo sé que en unos años se termina de pagar y ya es nuestro y ya podemos descansar un poco. Es decir, una mentalidad de inversionistas muy buena, ¿no? Para poder, sin generar de alguna manera esa ambición descontrolada, no, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Entonces soñamos con obtener beneficios económicos a corto o mediano plazo. Y hacemos presupuestos y decimos, de hecho, de aquí a un año voy a tener esto, voy a invertir esto porque de aquí a 2 años voy a tener de regreso lo que invertí y me va a quedar todavía el inmueble. Es decir, siempre estamos pensando y eso es muy bueno. Ahora, la pregunta es a veces, ¿pero qué sucede cuando estos beneficios tardan en llegar o no llegan? Eso es duro. Eso es duro porque uno tenía esperanza de poder recibir eso y no llega, o nunca llegan, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer, no? ¿Qué pasa? ¿Qué debemos hacer? Tristemente, por lo menos hay 3 cosas que todo empresario hace. Primero, tiene que asumir la pérdida de su inversión. Sí o sí tiene que aceptarla. Número 2, tiene que analizar en dónde fue donde falló. ¿Por qué es que no se vendió el producto? ¿Por qué es que esto no funcionó? ¿Ya? Número 3, la más difícil. O para, o cierra el negocio, o cambia estrategias. Hay gente que por amor sentimental a esa empresa no la cierran aunque esté perdiendo, porque se la dejó el abuelo se la dejó el papá al hijo, y el hijo dice, no puedo parar con esto porque es una tradición familiar. Hay muchas empresas así, sabía, que no están produciendo, pero por amor sentimental todavía las mantienen y siguen prestando y le siguen inyectando dinero. Y usted ve algunas empresas que dicen que nueva reapertura, están diciendo, ¿no? O nuevo personal, algo hacen para reinventarse porque no quieren perder. Pero al final del día, si no se puede, va a tomar una decisión. ¿Paramos? ¿Cancelamos esto? Y la mayoría de veces, tristemente, los negocios paran. Hoy veremos entonces, quiero en base a la palabra del Señor, una institución, pero una institución creada por Dios con fines específicos, como lo era el templo de Israel. El templo de Israel era una de las 7 maravillas del mundo, o lo es, quiero que lo sepa. Todavía en la historia de Israel, el templo de Israel aparece como una de las 7 maravillas del mundo, y en el cual Dios dijo que iba a morar en él. Para que Israel no se sintiera solo ni tuviera miedo de los pueblos vecinos, Dios dijo, hagan un templo y yo mismo voy a estar ahí. Eso es impresionante, hermano. Uno de los templos, una de las construcciones más caras de toda la historia. No era grande, era pequeño. Es más, este templo es más ancho todavía de lo que era del templo de Salomón. Ya casi es un poquito más angosto, un poquito más largo, pero valía más o menos, según números que se habían hecho, $400 billones, hermano. Que no hay una construcción similar ahora a eso, ¿ya? Ni la Casa Blanca, ni qué sé yo, lo que usted quiera llamar. No hay una construcción tan valorada como el templo. Y sin embargo, era una institución donde Dios dijo, yo voy a estar allí con ustedes. Hoy quiero enseñarles qué pasó con esta institución de Israel. ¿Qué hicieron? Si fue usado para los fines que fue creado o no. ¿Por qué la higuera? ¿Por qué esto? ¿Por qué leí todo eso? Porque hoy vamos a comparar todo eso. Y hablando del templo, quiero enseñarles cuál era el propósito del templo, para qué se construyó
quiero que veamos los fines de un templo, para qué se hizo. Dios siempre cuando pide algo, Él está claro en lo que Él quiere de ese algo. Él no dice, a ver cómo le va. No, no, no. Dios planea, Dios piensa, Dios ejecuta y dice, esto quiero, punto. Cuando esos fines no se dan, como un buen empresario va a tener que tomar una decisión. ¿Estamos? La primera dijimos cuál era. ¿Se recuerda usted? ¿Qué decisión es? Asumir, por ejemplo, la pérdida, ¿verdad? Tuvo que asumir la pérdida. La segunda, analizar por qué fue que no hubo éxito. Y la tercera, la más peligrosa, paro o sigo perdiendo, o mejoro la estrategia. Entonces quiero que veamos eso hoy. Pero antes del templo, Dios le pide a Moisés, cuando está en el desierto, que haga un tabernáculo. ¿Saben ustedes lo que era un tabernáculo? No, era una carpa tipo circo, una carpa que podía instalarse en el momento, y cuando Dios decía, vámonos, levantemos campamento, entonces levantaban la carpa y se llevaban otra vez. Y cuando Dios decía, paren, aquí vamos a estar, instalaban otra vez el tabernáculo, y adentro del tabernáculo habían cosas sagradas de Dios. ¿Ya? Habían estacas, habían lazos y la gran carpa que se ponía, y circulaban la carpa para que nadie entrara. Y adentro habían altares, habían unas mesas, habían unos candelabros, había la mesa de la proposición. Pero al fondo, en el lugar santísimo, estaba algo que se conocía como el arca del pacto, una cajita chiquita, ¿ya? Que tenía 2 tubos, y entonces 4 sacerdotes la cargaban. Pero esa arca del pacto, hermano, simbolizaba realmente la misma presencia de Dios. Nadie podía tocarla, menos ver lo que había adentro. Eso era un misterio, hermano. Y hasta el día de hoy, hermanos, los canales de investigaciones andan preguntando a dónde se quedó esa arca, ¿no? ¿A dónde está? Y en el monte Ararat, no sé dónde, apareció uno, y tanta cosa que se habla. ¿Dónde está esa arca? No sabemos dónde está. Pero ese cajoncito chiquito, hermano, era la misma presencia de Dios entre el pueblo judío, en el tabernáculo. Pero ya cuando Israel entra a la tierra prometida, se establecen, ya no son peregrinos. Ya tienen su nación, tienen fronteras, tienen presidente, tienen un rey, tienen gobernadores, tienen ejército. Entonces David dice, bueno, yo quiero hacerle una casa a Dios, ya no un tabernáculo, sino una casa firme. Y empiezan los preparativos. Y Dios le dice a David, tú no lo vas a hacer, tus manos están manchadas de sangre, entonces mejor tu hijo Salomón va a edificarme el templo. ¿Estamos? Y dice la palabra de Dios que Salomón empieza, y después de 7 años, oiga usted, de haber iniciado la construcción y de haber metido oro en paleta, decimos en mi país, haber metido, hermano, madera increíble, de lo más caro, después de 7 años se edifica el templo. Se termina el templo y se da por terminada la construcción. Y entonces Salomón hace una fiesta y dedica el templo al Señor. Llama a todo Israel y dice, vamos a dedicar el templo al Señor. Y quiero que leamos cuáles eran los fines del templo de Dios, esa institución sagrada de Israel. Quiero que abra su Biblia conmigo, porque es importante leer este pasaje. Por si usted no leyó la Biblia esta semana, le va a contar esto. Aleluya. Como un capítulo leído. Segunda de Crónicas, por favor, capítulo 6. Cuando lo tenga dice amén. Sí, Señor. Y vamos a leer cómo fue la dedicación del templo, hermano. El primer templo. El templo, hermanos, que casi todo era de oro puro. El templo, hermano, que llegó a ser más importante aún que el mismo Dios para los judíos. Capítulo 6 de Segunda de Crónicas, leo para usted y usted conmigo. Versículo 19. Salomón está hincado, está orando, dedicando el templo, y dice estas palabras Salomón, versículo 19. Mas tú, Jehová, mirarás la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa día y noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Y aquí vienen los fines.
si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tu siervo, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti, ¿dónde? En esta casa. Tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y le harás volver a la tierra que dijiste a ellos y a sus padres. Versículo 26. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvia por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre la tierra que diste por heredad a tu pueblo. Y sigue, si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra de donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o tu pueblo Israel, y cualquiera que conociere su llaga y su dolor de su corazón, si extendiere su mano hacia esta casa, otra vez, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a su camino, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Versículo 32. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiese venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubieren clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Pero el capítulo 7, por favor, el capítulo 7, ¿lo tiene? Cuando a Salomón hubo acabado de orar, mire, ahí está la aceptación, hermano. Descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa o el templo. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Aleluya. Bueno, mire, ese acto de dedicación fue tremendo, hermano, porque Salomón, todo el capítulo, él se hinca y con las manos en alto dedica la casa. Él está dándole la espalda al pueblo frente al templo. Por eso es que cuando usted ve a los judíos orar, casi siempre buscan la dirección hacia Jerusalén. Siempre oran con dirección hacia el templo, porque aquí dice: cualquiera que orare hacia tu casa, tú ibas a oír. Qué interesante. Entonces ese templo se fue convirtiendo casi en Dios para ellos. Ahí está entonces la definición, digamos, de lo que Dios esperaba de su templo, que fuera lo más cercano a la presencia suya. Este fue el inicio del templo, con todas, hermanos, sus prerrogativas. Dios llenando su casa con toda su gloria. Entonces Israel estaba confiado, porque decía: ahí está el jefe en el templo, ahí está la gloria de Dios. Y cuando salían de sus casas miraban la nube cubriendo el templo. Eso era terrible, hermano. ¿Cómo ellos iban entonces a desconfiar de Dios si ahí estaba la gloria de Dios? Y dice la palabra que por la mañana los sacerdotes entraban y ofrecían sacrificio y salían. Por la tarde entraban, ofrecían sacrificios y salían. Había una relación tremenda entre Dios y el pueblo. Dios mismo habitaba en ese pedazo de templo. En esta casita pequeña estaba Dios habitando. Aleluya. La pregunta es: los fines del templo era que los perdidos vinieran y encontraran ahí salvación, perdón, restauración, sanidad, amor, gozo y paz. Por eso todos los salmos, la mayoría de los salmos, usted va a encontrar a los autores diciendo: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos.
Porque para ellos era un gozo increíble venir a ese templo, hermano. ¿Sabe qué? Todo judío, por lo menos los que vivían lejos de Jerusalén, por lo menos una vez al año hacían peregrinación al templo, porque decían: hay que ir a la casa de Jehová, aleluya. Los autores dicen: nuestros pies estuvieron dentro de ti, oh Jerusalén. Cuánto deseo una vez más estar allí. Era un anhelo para ellos, ¿sabe qué? Venir al templo y adorar a Dios, hermano, por lo menos una vez al año. Y cuando eran las fiestas solemnes en Jerusalén, por lo menos eran 5, 6, 7 fiestas que se hacían al año. Millones de judíos llenaban Jerusalén. El centro de todo, ¿sabe qué era? El templo. El templo. Porque esa información que quedó en la vida de los padres, cuando la nube cayó, los padres murieron, pues se la dijeron a sus hijos. Sus hijos murieron y se la transmitieron a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. Y decían: cuando el pobre tuviera escasez, cuando estuviéramos en tiempo de guerra, vamos a ir al templo, porque Dios dijo que ahí íbamos a encontrar respuesta, aleluya. Porque Dios habitaba en esa casa, hermano. Qué gozo saber que Dios habita en su templo. Qué gozo saber eso, aleluya. Los fines del templo era eso. El pueblo cansado: vengan a mí, decía el Señor, aleluya. El pueblo abatido: no tengan temor, aquí estoy yo. Y cuántas veces los reyes venían al templo y leían cartas de los enemigos que los amenazaban, y los reyes decían: Señor, ¿puede leer esta carta? Mira lo que nos están diciendo. Dice esta carta que ni el mismo Dios nuestro nos va a librar de sus manos. Eran inteligentes sus reyes, porque decían: Señor, nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Le traían y Dios inmediatamente mandaba a los profetas y le decía al rey: no te preocupes, aleluya, no te preocupes, porque no se metieron contra ti, se metieron contra mí. Y Dios decía: no te preocupes, que no pondrán un pie en Israel, ni una lanza se tirará sobre Israel. Regresarán burlados, regresarán derrotados, pero no entrarán a mi ciudad santa, aleluya. Hermano, cuando uno tiene un Dios de ese nivel, por eso dice la palabra de Dios: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? ¿Quién contra nosotros? Aleluya. Esos fines gloriosos del templo. ¿Qué fines más gloriosos? Aleluya. Por eso es que Israel vivía confiado, porque solo miraba: ahí está la nube, ahí está Dios, aleluya. Qué interesante, ¿no? Están los enemigos, no importa, pero aquí está la nube de Dios, aleluya. Eso era impresionante, hermano. Yo recuerdo las veces pasadas cuando un profeta venía y le rodearon su casa de cientos de miles de soldados sirios, y el siervo del profeta le dice: ay, Señor, hoy sí estamos fregados, decimos en mi país. Hoy sí nos va a llevar la abuela Tarzán, aleluya. ¿Por qué, hijo? Le dice el profeta. ¿Por qué? Mire por la ventana todos los hijos del diablo que están ahí. Y el profeta le dice: ¿y eso te asusta? Wow, esos hombres eran hombres, hermano, increíbles. ¿Te asusta eso? ¿No estás viendo que están más con nosotros que con ellos? Y el profeta dice: el siervo dijo: ¿de cuál fumaría el profeta? Porque yo no veo a nadie. Espérate, le dijo: yo voy a orar por ti para que Dios abra tus ojos y veas quiénes están con nosotros. Aleluya, hermano. Es interesante la confianza que había en ese Dios de Israel. Aleluya. En ese Dios Jireh que llamaban los hebreos, ¿verdad? Jehová proveerá. En ese Dios el Shaddai, el Todopoderoso. Había una dependencia absoluta de ese Dios tan grande. Y quiero decirle que sigue y tiene que seguir habiendo esa dependencia en ese Dios poderoso, porque Él no ha cambiado, aleluya. Él sigue siendo el mismo Dios que sostiene a su iglesia en victoria. Y dice la palabra que el profeta ora por el siervo, y el siervo abre sus ojos, y que vio en los aires, dio millones, si quiere usted, de ángeles que estaban para defenderlos. Entonces, bueno, si es así, sí, ¿verdad? Hasta no ver, no creer, dijo alguien. Aleluya. La pregunta es: ¿qué produjo el templo? ¿Qué produjo esa institución tan grande, tan sagrada? Pasaron los años. Después de su dedicación, Salomón muere y toda esa generación murieron, ¿ya? ¿Y qué hizo el pueblo? Pues luego dejaron de respetar la casa de Dios. Edificaron otros templos paganos dentro de Jerusalén, a dioses extranjeros, dioses raros que Dios había prohibido. Y más aún,
Hubieron reyes tan perversos de Israel que dentro del templo edificaron imágenes a otros dioses. Es una blasfemia horrible, hermano. Dentro del mismo templo construir, hermanos, a otras deidades. Qué triste, qué tremendo eso, aleluya. Ahora vea usted cómo el dolor va a empezar a venir a ellos. Dejaron de adorar al único Dios. Y tristemente Dios va a tomar una decisión como buen empresario. ¿Ya? Como buen empresario dice, tengo que asumir la pérdida. Número 2, voy a averiguar, voy a ver dónde estuvo el fallón, dónde se perdió los fines de mi templo. Y número 3, tengo que parar. No puede seguir esto así. ¿Y qué hace Dios? Dice la palabra que mandó un rey llamado Nabucodonosor, el imperio babilónico, vino a Israel, a Jerusalén específicamente, destruyó el templo. Dice la historia que humo salía del templo nada más, de lo que antes era la gloria de Israel. Y los líderes fueron llevados descalzos, desnudos, presos, con su yugo en el cuello, caminando cientos y cientos de millas, desde Jerusalén hasta Babilonia, descalzos, llorando. Iban clamando, pero como dicen en mi pueblo, tu ley. Así dicen allá. Qué triste. Y Dios les mandó profetas y les dijo, muchachos, obedezcan. Mandó a Ezequiel por allí, a Jeremías, por allí a Isaías, tantos profetas. El último profeta, aún Jeremías, les dice, muchachos, no peleen contra el rey, entréguense. Si se entregan, nadie va a morir. Jeremías quería salvar el templo, porque era una hermosura, hermano, el templo de Jerusalén, era lo más lindo que había. Y los reyes, o el rey que estaba, le dijo, tú eres un traidor, ¿cómo tú quieres que yo me entregue? ¿Cómo quieres que entregue la nación? Vamos a hacer guerra. Y les dijo, vive Jehová, que no van a prevalecer. Entréguense, busquen la paz. ¿Y sabe qué? No obedecieron. El punto es que Babilonia pudo entrar y destruyó el templo, y por 70 años los judíos estuvieron en Babilonia llorando, clamando, y una de las alabanzas que hoy cantamos, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, esa fue escrita en los ríos de Babilonia, a donde sus arpas las colgaban en los árboles y decían, cuando Él nos haga volver otra vez a Jerusalén y edifiquemos el templo. Ojo, la mente siempre estaba en la gloria del templo, porque sabían que sin templo no había presencia de Dios. ¿Se dieron cuenta? Y decían, ¿sabes por qué perdimos? ¿Sabes por qué? Porque la gloria de Dios se fue del templo, y cuando la gloria de Dios se fue del templo, entonces nadie defendió el templo. Pero mientras Dios habitaba en esa casa, nadie tocó el templo, nadie tocaba el templo. Pero ahora ellos decían, el salmista dice, cuando Dios nos permita volver otra vez de la cautividad, seremos como los que sueñan. Wow. Y no vamos a cantar alabanzas que cantábamos a nuestro Dios, a estos paganos, porque el texto dice, y nuestros enemigos nos decían, cántenos canciones que cantaban a su diosa, a nosotros. Y ellos decían que nuestra lengua se pegue al paladar si algún día nosotros cantáramos las alabanzas de Jehová a un pueblo pagano. Oiga, pero yo pienso, pero ¿por qué esperaste hasta ahí para reaccionar? ¿Por qué esperar hasta ahí? Parece ser que el castigo, la justicia, parece ser que nos acerca más a Dios. Parece ser que cuando estamos en el dolor es cuando más sensible y cerca estamos de Dios. La nación aprendió a estar cerca de Dios allá en el cautiverio, allá cuando los azotaban, allá cuando trabajaban duro. Entonces se reunían por las tardes, dice la palabra, a la orilla del río de Babilonia, y ahí hablaban. Y ahí nacen, ahí en ese momento nace el concepto de las sinagogas, porque no habían templo. Entonces dijeron, hagamos sinagogas, lo que conocemos hoy como grupos pequeños, donde entran 10 hombres, y por favor ahí instruyan la ley. Pongamos a un líder en cada sinagoga para que no nos olvidemos de Dios. Y ahí permanecieron fieles a Dios. ¿Por qué no fueron fieles allá? Teniendo el templo, teniendo la orden sacerdotal, teniendo un rey. No les bastó eso. Y ahora que son esclavos, empiezan a decir, muchachos, ¿quiénes de las tribus de Leví están acá? ¿Quiénes eran sacerdotes allá? Y yo era sacerdote, ahora esclavo, hermano.
ahora con la espalda rascada. Y tú, yo también era así. Qué triste, hermano. Qué triste. ¿Dónde están los sacerdotes y aquellos trabajando? Ven, después de que tú trabajas, nada de que porque eres sacerdote te van a respetar. No, eran todos esclavos. Cuando termines tu labor diaria, ven y enséñalo a la ley del Señor. Qué triste. Todos sudados, todos reventados en las tardes venían, y el que era sacerdote bien vestido en Jerusalén, ahora sí mi desnudo, tiene que abrir la ley, la Torá y enseñarles a ellos ahí sentados. Y ahí se escriben muchos salmos. Salmos que usted va a encontrar ahora, que son salmos que un salmista dice esto: que Dios les pague conforme hicieron con nosotros. Hay un salmo, hermano, bien fuerte. Bien fuerte. Bendiga a Dios quien vaya y abra el vientre de esas mujeres, de nuestros opresores, dice el salmista, y destruya a esos hijos que están ahí como hicieron con nosotros. Ahora uno dirá, qué bárbaro. Sí, pero es que ellos vivieron eso. Ellos pasaron por ahí. ¿Pero por qué? Porque el templo dejó sus fines. El templo dejó de producir lo que Dios esperaba que produjera. Y Dios dice, no puede seguir esto más. Aleluya. Ahora, luego Dios permite, de alguna manera, que el pueblo regrese. 70 años pasaron. Regresan del exilio y vienen como 50,000 judíos, todos cansados, todos golpeados. Y viene el gobernador llamado Zorobabel y un sumo sacerdote que se llamaba Josué. Los dos vienen a Jerusalén y encuentran estas montañas, ruinas. Se perdió todos los caminos, no había nada. Y dijeron, lo que ha quedado de la gloria de Israel. Qué triste, hermano. Pero dijeron ellos, pero si Dios está con nosotros, vamos a prevalecer. Y empezaron, hermanos, a limpiar el lugar y empezaron a trabajar. Y sabe que se llevaron 23 años para reconstruir el templo otra vez. 23 años para levantar, ya no el mismo templo con la gloria que había, no, ya no tenía oro, ya no tenía plata, pero era templo. Y Dios le manda a decir al pueblo, muchachos, yo sé que ustedes se recuerdan, algunos de ustedes se recuerdan del primer templo, se recuerdan que había oro y había plata, pero no se preocupen, les dijo Dios, porque la gloria de esta casa será mayor que la gloria que había allá. Aleluya. Solo trabajen, levántense, aleluya. Edifiquen el altar, edifiquen las paredes, levántense, porque yo voy a estar ahí otra vez. Aleluya. Yo voy a estar ahí, dijo el Señor, diciéndole, muchachos, no es tan importante lo caro del templo, sino mi presencia con ustedes. Aleluya. Y entonces aquellos se levantaron, Zorobabel y Josué, aleluya, tomaron otra vez ánimo y empezaron unos a diezmar, otros a ofrendar, otros daban ofrendas especiales y decían, aquí está mi ofrenda, sumo sacerdote, aquí está la mía, y edifican el templo. Después de 23 años se hace la fiesta otra vez de dedicación. Y si usted va a leer en Esdras, va a encontrar que dice que los ancianitos que conocieron el primer templo lloraban y decían, no se parece. No se parece esto a lo que el templo que teníamos antes. No se parece. Pero también otra vez la gloria de Dios volvió a descender sobre ese templo que no se parecía, pero la gloria de Dios era la misma. Era la misma. Dios, dice Dios, yo voy a estar ahí, aleluya. Y ese templo, hermano, ese templo que reedifican ellos, en el año 164 antes de Cristo, había un gobernador perverso llamado Antíoco Epífanes. No sé si usted ha leído la vida de este hombre. Quiso destruir el templo y hizo unas cosas tan terribles que metió cerdos en el templo. Y para un judío un cerdo es, hermano, no lo comen, no lo tratan, nada. Y este hombre, Antíoco, vino y mete un cerdo y lo sacrificó en el templo. Eso fue lo que Daniel dijo cuando vean la desolación. Daniel, usted va a leer Daniel, dice, cuando vean la desolación, entonces tengan cuidado porque ya está listo el fin. Así dijo Daniel, ¿no? Es una de las profecías que él da. Entonces, ¿qué? Profanó el templo. Y en el 164, unos hombres llamados los famosos macabeos toman el templo, lo purifican, lo restauran, lo limpian, y otra dedicación más, tercera vez, hermano. Y empieza otra vez a servir. Cuando Jesús nace, ese templo está de pie. Herodes el grande viene y hace más grande el templo como para ganarse el favor de los judíos, y entonces el templo está en escena, está fuerte, está poderoso, aleluya, vuelve a ser el centro de atracción otra vez. Sin embargo,
el fin para el cual se había hecho volvió a perderse. Volvió a perderse. El fin no fue el mismo ya. Y ahora quiero que abra su Biblia otra vez en la cita que partimos. ¿Lo tiene? San Mateo 21. Vamos. Dice la palabra del Señor, capítulo 21, versículo 12. ¿Lo tiene? Ese templo que reedificaron después del exilio está de pie. Y Jesús va a entrar al templo ya cuando está aquí, en la era ya de Jesús. ¿Y qué pasa? Dice, versículo 12, y entró Jesús, ojo, en el templo de Dios. Ojo, aclara de quién es el templo. De Dios. ¿Y qué pasa? Y echó fuera, aleluya, a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, aleluya, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho. Habían cambiado el fin otra vez del templo, hermano. Eso es para no entender, hermano. Eso se le llama terquedad. Dios mismo tuvo que bajar del cielo para entrar a su templo. Ah, mire qué bonito lo que están haciendo en mi casa. ¿Y para qué fue hecho ese templo? Para que el perdido viniera y encontrara ahí salvación, para que el enfermo viniera y encontrara sanidad, para que cuando tuvieran, qué sé yo, tristeza, miedo, temor de los enemigos, vinieran al templo y se inclinaran y adoraran. Pero cuando Jesús viene a escena, entra al templo y no encuentra ahí a los perdidos, no encuentra a los enfermos, no encuentra a los cojos, no encuentra a los ciegos, no, encontró una plaza, hermano, un mercado dentro de la casa de Dios. Eso es una vergüenza. Y con razón Dios tuvo que agarrar un chicote, un látigo, no sé qué pudo agarrar, y dijo: ahora sí, sálvese quien pueda, porque esta es mi casa. Era casa de Dios. Imagínese, usted entra a su casa y encuentra a uno que no conoce con los pies así en la mesa. Aleluya. ¿Me puede servir un café, por favor? Como dicen en mi pueblo, excuse me. Hay gente, hermano, como decimos en mi país, maciza. Se apodera de lo que no es de ellos. Y por lo menos, aun cuando usted invite a alguien, ese alguien tiene que llegar con todo respeto a su casa. Si usted no le se siente, usted no se puede sentar. ¿Estamos? Porque no, usted es el que decide. Usted dice: mire, siéntese acá. Ah, muchas gracias, ¿verdad? Me siento ahí. Yo me quedo ahí tranquilo. ¿Quiere tomar algo? Ah, bueno, no voy a decir: hermana, disculpe, ¿me puede traer algo rápido que uno cansado? Imagínese usted. Ay, ay, ay. Más cansado va a regresar que yo lo saco en el momento de ahí. ¿Es verdad? Aleluya. Ahora, alguien había tomado el control de ese templo, hermanos. ¿Y sabe quiénes eran? Las autoridades religiosas. ¿Quiénes? Fariseos, saduceos, los famosos escribas, los famosos doctores de la ley. Dijeron: este templo representa plata. Y se volvió el templo en una institución bancaria, hermano, donde toda la plata de Jerusalén pasaba por el templo. Nada se hacía que no tuviera que ver con el templo. Entonces aquellos pusieron, hermanos, como en los aeropuertos, ¿no? Agencias de bancos a la parecita. Cuando uno baja a un aeropuerto va a encontrar agencias banqueras, ¿no es verdad? Agencias de renta de autos. Ellos en el templo pusieron agencias de esto, agencias del otro. Oye, hermano, pero ¿quién te dijo que para eso era el templo? El templo no era para eso. Y sin embargo, ellos tomaron autoridad de lo que no les pertenecía. Por eso Dios les dijo: esta es mi casa, muchachos. Y no pidió permiso para echarlos. Agarró un chicote y les dio, hermano, ¡bla! Va para afuera. Y soltó las palomas que estaban ahí. Y esas monedas que estaban ahí las volcó las mesas de la... Muchachos, limpien mi casa. Esta es mi casa. Aleluya. Aleluya. Esta es mi casa, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Jesús les dijo a los religiosos que ellos habían cambiado los fines por los cuales el templo había sido edificado. Ay, ay, ay. Y les dijo: muchachos, ustedes saben que mi casa tiene que ser llamada casa de oración, y ustedes la han hecho cueva de ladrones.
Esto está fuerte, hermano. Y sacó a todos, ¿verdad? Y les dijo, let's go, dicen en mi pueblo, ¿verdad? Fuera, ahora, now. Algo así dicen en mi pueblo también, now. Y aquellos se sintieron ofendidos. ¿Qué macizos? Y le fueron así, ¿con qué autoridad haces eso tú? Es mi casa, muchachos. Es mi casa. Aleluya. Dios va a reclamar lo que es suyo, hermano. Dios va a reclamar lo que es suyo siempre. Aleluya. Y mire usted, si usted sigue leyendo en ese capítulo, dice la palabra que cuando sacó a todos los cambistas, a todos los maderos MS, la salvatrucha, lo que usted quiera llamarle, talibanes, lo que quiera usted ver ahí, lo sacó a todos, limpió el templo inmediatamente. Ojo, mire lo que va a pasar. Hasta en ese momento el templo volvió otra vez a cumplir sus fines. Porque dice que en ese momento entonces vinieron a Jesús los cojos, aleluya, los enfermos, los sordos, los mancos, los mudos, aleluya, hermano. Y vino y Jesús, ¿qué hizo en su casa? Lo sanó, aleluya. Porque Jesús dijo, yo voy a cumplir los fines que mi Padre dijo de esta casa. Cuando Salomón edificó esta casa, dijo Jesús, mi Padre dijo, sí, yo voy a sanar al enfermo, sí, yo voy a darles victoria cuando estén en problemas. Y entonces Jesús dice a los muchachos que están allá afuera, en los atrios, muchachos, entren a la casa, quiero a sanarlos, quiero hacer cumplir los fines de esta casa. Aleluya. Y entraron cogiendo y salieron saltando, aleluya, hermano, aleluya. Entraron ciegos y salieron mirando, aleluya. ¡Qué glorioso! Y entonces los fariseos digo, mire, eso sí tiene poder. Claro, si es el Hijo de Dios. Y nosotros no sanamos a nadie. No, más clavados tenían al pueblo. Así de sencillo, hermano. ¿Y sabe qué? Entonces aquellos los que eran sanados empezaron a decir, Hosana al Hijo de David, aleluya, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso corrompía los oídos de los religiosos y le dijeron, ¡hey, Jesús, calla a esa gente! Ay, ay, ay. Y Jesús le dijo, tranquilos, take it easy, dice en mi pueblo otra vez. Muchachos, ustedes no saben que la Biblia dice que en la boca de los pequeños tú perfeccionaste la alabanza. Esta gente me está alabando, ustedes no lo están haciendo, porque ustedes los tenían opresionados, los tenían cautivos, los tenían endeudados, porque tanta plata y tanta plata, enfermos. Yo vine a sanar al enfermo. Y empezaron a adorar al rey. Y Jesús les dijo, muchachos, dale, sigan más, denle más volumen a esa cosa. Griten más fuerte. Y aquellos se irritaban los religiosos. ¿Por qué? Porque cuando usted alaba a Dios, cuando usted le da gloria a Dios, alguien se va a irritar, aleluya. ¿Sabe qué le voy a decir? Irrítelo más, aleluya. Cante más, adore más, exalte más, aleluya. Porque el Padre ha hecho cosas lindas en nosotros, amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué interesante. Ahora quiero que vea usted, aquí es a donde entra la parábola de la higuera. ¿Vieron? Porque inmediatamente que Jesús sale del templo, dice, y vio una higuera por la mañana. Entonces le va a explicar a sus discípulos qué significa eso. Por eso les dije, la pregunta de los discípulos no era, qué maravilla, cómo se secó la higuera. No, ¿por qué se secó la higuera? ¿Vieron? ¿Por qué, Señor? Jesús les va a decir, mira, la higuera representa el templo. Las hojas, la religiosidad, los líderes que aparentaban tener todo esto bien. Pero ¿sabes qué? No encontré nada. No hay fruto allí. No hay nada. Y como no hay fruto, entonces Dios dice, yo como empresario, yo no voy a seguir invirtiendo más. ¿Qué hizo Dios? Maldijo la higuera. Y en el momento se secó. Es decir, para que ya no siga consumiendo agua, ni clima, ni nada. No, que se muera. No está produciendo. ¿Ya? Ahora, la pregunta era la otra vez, ¿por qué se secó? La pregunta es, ¿el templo entonces qué va a pasar con el templo? Dios les está diciendo, muchachos, ese templo en Mateo 24. Usted lee Mateo 24.
versículo 1, si no estoy mal, Jesús dice, cuando Jesús salía del templo, ojo, salía del templo y se iba. Qué triste, porque esa fue la última vez que Jesús estuvo en el templo. Y lo encontramos que Jesús no está entrando, está saliendo, se está yendo. Y otra vez los discípulos dicen, ay maestro, mira qué lindo el edificio, cómo está. Ni ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Jesús estaba saliendo del templo y se iba para siempre. Jesús sabía que eso era un mensaje poderoso, al punto que Jesús creo yo venir saliendo del templo llorando y diciendo, esta casa volverá a ser destruida. Y cuando está Jesús sentado en un monte, los discípulos, maestro, mira este templo tan lindo. Y Jesús dice, muchachos, ¿no se dan cuenta que el primer templo de Salomón también fue destruido? ¿No se dan cuenta que cuántos templos han habido y han sido consumidos? ¿Por qué? Porque mi gloria ya no está ahí. Y Jesús les va a decir, ven ese edificio que está ahí, vean por última vez si quieren con sus ojos ese templo, porque de cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso, hermano, eso pega en el corazón, porque otra vez Israel va a pasar por la tragedia más humillante de la historia. Otra vez el templo va a ser destruido. Eso lo dijo Jesús más o menos en el año 34 de su era, 35 por allí. Jesús muere, se va al cielo, y 35 años más tarde Roma va a invadir Israel con un general llamado Tito, y lo primero que va a hacer es destruir el templo sagrado, templo que hasta el día de hoy no pueden levantar. Hasta el día de hoy Israel ya nunca más volvió a levantar un templo. Qué triste. ¿Qué quiere decir eso? La gloria de Dios dejó el templo y se fue, porque para los judíos era más importante el edificio que la misma presencia de Dios. Wow. Y Jesús le dijo a la gente, muchachos, más importante que el templo, dijo él, soy yo. Pero los religiosos dijeron, no, tú no produces ganancia, el templo sí. Qué triste cuando nuestro interés es plata y plata y plata. No, iglesia, nuestro interés tiene que ser presencia de Dios en nuestra vida, presencia de Dios que transforme, que cambie, que llene nuestra vida, que modifique mi vida y decir, Señor, si tú no estás en mí, yo me seco, Dios, no puedo vivir sin ti, Señor. Aleluya, aleluya. Y sabe usted, la iglesia primitiva, ¿sabe por qué no tuvo templo? Porque no funcionó el templo. Vea usted la iglesia primitiva, ¿dónde se reunían? En las casas. ¿Dónde se derramó el aposento alto? Digo, el Espíritu Santo, en una casa de uno de los apóstoles que estaba en la ciudad, ahí llamado aposento alto. No había templo. No se preocuparon por eso. Y entonces en Hechos 17 dice, yo no voy a habitar más en templos hechos por manos de hombres. Ya no. ¿Para qué? Dijo Dios. ¿Para qué voy a estar otra vez ahí? Mejor voy a habitar, dijo, en el corazón de los hombres. Ahora usted es el templo de Dios. ¡Aleluya! Ahora yo soy el templo de Dios. Qué gozo saber que somos templo de Dios, hermano, y que Dios rechazó esa gloria inmensa que habían hecho por un corazón humilde, por un corazón sencillo. Dios dice, ahí voy a estar, aleluya, ahí voy a habitar. Cuando tengas tristeza, ven a mí, ahí estoy yo, aleluya. Cuando estés enfermo, habla conmigo, ahí estoy yo, aleluya. No tienes que ir a otro lado, no tienes que hacer penitencia, no, solo habla con Él, porque está allí, aleluya. Lo tienes ahí, aleluya. Lo tenemos ahí con nosotros. Hasta el día de hoy Jerusalén está entonces sin templo. Y todo porque dejó de cumplir el propósito por el cual el Padre los había mandado a construir. Dejaron de adorar a Dios. Y entonces dice la palabra de Dios en Corintios. Mire, voy a leer para usted lo que dice 1 Corintios 6:19. Pablo dice así, ojo con lo que Pablo va a decir. Primera de Corintios capítulo 6
versículo 19. Yo voy a leer en la versión Dios habla hoy, o sea, DHH. Dice así, capítulo 6, versículo 19 de Primera de Corintios. ¿Lo tiene? Amén. Y empieza con la interrogante, dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo, ojo, es templo del Espíritu Santo? Ay, ay, ay. Que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes. Ay, ay, ay. Ustedes no son sus propios dueños. Así que aquel que dice, no, yo hago lo que quiera con mi cuerpo. Hey, espérate, no están así, man, no están así. No, Dios solo quiere mi corazón. ¿Quién te dijo eso? Tu cuerpo también es templo del Señor. Aleluya. Sí, Señor, somos templo de Dios. Y sin embargo, hermanos, así como Dios advirtió lo que vendría para el templo de Jerusalén, asimismo nos dice hoy a nosotros lo siguiente: a Dios no le importó la riqueza que lo que costaba el templo. Dijo, no, si yo no estoy, no sirve. Se acaba. ¿Y con nosotros qué cree usted? Está bien delicado eso, hermano. ¿Habrá su Biblia? 1 Corintios 3, 17. 1 Corintios 3, 17 dice así. ¿Lo tienen? Ojo, porque esto es una advertencia para usted y para mí. 1 Corintios 3, 17 en la versión NBI, Nueva Versión Internacional, dice así. Vamos. Si alguno, ojo, destruye el templo de Dios, ojo, él mismo será destruido por Dios. Ay, ay, ay. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Aleluya. Aleluya. Ojo, la advertencia es: cualquiera que destruyera el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice el texto, Dios lo va a destruir. Ay, Señor de la gloria. O sea, más que un honor, es una responsabilidad que Dios nos dio a habitar en nuestro corazón. ¿Estamos? Qué lindo que Dios vive en mí, sí, pero es una responsabilidad tener, hermano, a tan grande y único Dios en nuestro corazón. Entonces yo quiero terminar esta prédica diciendo esta pregunta: ¿qué hay en nuestro corazón como templo de Dios? ¿Tendremos imágenes a la par de la imagen de Dios? ¿Qué hay en nuestro corazón? Aparte de Dios, ¿qué más puede haber allí? ¿En dónde está Dios en mi corazón? ¿Está Dios en el centro de mi vida o lo tengo por un lado? Cuidado, porque Dios dice: yo no comparto mi gloria con nadie. O Dios es el centro de mi vida o no lo es. ¿Sí van conmigo? O eso o no lo es. Es decir, no, tú sabes que yo te amo, Padre. Aleluya. Mire, le contaba a mi esposa, yo estaba en una reunión, fui a visitar a un amigo que yo tengo, que ustedes conocen, a don Mauricio, y me invitaron a la mesa, y yo fui solo, y había un señor pesado, de esos hombres típicos, machistas, gordo, barbudo, y yo flaco y hermoso, yo a la par, sentado a la mesa. Como sabio me senté hasta en la esquina opuesta y él en este tono, nos mirábamos la cara, hermano. Y yo, usted sabe, yo soy muy callado. Si me dan la palabra yo hablo, si no, no hablo. Yo estaba comiendo, degustando mi comidita, hermano, y él me dice, el Señor me dice: yo amo a Dios a mi manera, me dijo. Buenísimo, le dije. O sea, quería meter algo para que yo... Y dije: detente, decía yo. Señor, deténme, Padre, pon freno, decía, porque si me suelto acá y estoy solo, de que aquí entre todos me encierran, Dios guarde, ¿no? Está bien, Señor, qué bueno que usted me dio de su manera.
Y empezó a insultar algunas cosas de la profesión que yo tengo como pastor. Y hasta ahí yo seguía comiendo. Pero llegó un punto en que me dijo: yo sé, ya leí toda la Biblia, me dijo. Ah, qué bueno, lo felicito. Y en la Biblia no aparece la palabra pastor, me dijo. Y usted no me lo puede comprobar. Entonces sí se metió a mi tarea, pues. Se metió a lo que yo soy. Yo por algo soy pastor. O sea, no estoy acá porque por si puedo. No, estoy acá porque yo sé que Dios me llamó. Y me preparé y fui a estudiar. Y dije: mire, señor, espérese. ¿Usted de qué trabaja? Le dije. Yo soy plomero, me dijo. Ok. Entonces yo le puse esta analogía y le dije: mire, si usted me da una herramienta a mí que usted usa, quizá yo no la sepa usar, porque no es mi función, no sé. Pero sería una falta de respeto de decirle a usted cómo usarla cuando yo mismo no la sé usar. ¿Qué quiere decir? Me dijo el Señor. Que usted está faltando el respeto a alguien, a la inteligencia. Usted no puede hablar de algo que usted no sabe, no maneja. Pero dígame si aparece o no, me dijo. Entonces ¿usted cree que no aparece? Le dije. ¿No cree que aparece la palabra pastor? No aparece, yo la leí, yo sé todo eso. Ah, bueno. Entonces se juntó la familia, la esposa, los hijos. Dije: ya se armó. ¿Para qué esto, verdad? Entonces agarré, yo no cargué una Biblia, pero agarré mi teléfono, fui a Efesios y le dije: léame este versículo en voz alta. Y el viejo empezó, porque él mismo constituyó algunos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros. Eso no lo había leído. Ay, Señor, dije: Dios eterno. Y entonces le dije: no, mi hijo, eso no lo había leído. Por entonces, ¿por qué usted asegura algo? Le dije. Es una falta de la inteligencia. No pretenda usted enseñarle a otro lo que usted no sabe, ¿verdad? Como yo no pretendo enseñarle a usted plomería, porque yo no sé. Yo no sé usar su herramienta. Usted tampoco sabe usar la Biblia. Y se quedó el Señor y la esposa miraba para abajo, hermano. Y los hijos también. Y yo para arriba, para ver por dónde iba a venir el trancazo, ¿no? Es decir, hermano, hay gente que asume tantas cosas. Es que en mi corazón yo tengo a Dios. Pues yo no veo mucho a Dios en su corazón, ¿verdad? Yo amo a Dios a mi manera, dijo alguien acá. Pero no lo ama tanto porque lleva como 6 meses de no venir. Entonces la pregunta que siempre me hago es: ¿qué hay en nuestro corazón? Somos templo de Dios, iglesia. Cuando el Padre venga a buscar fruto en usted y en mí, ¿qué va a encontrar? ¿Religiosidad nada más? Porque Jesús sabía que la higuera no tenía, pero le quiso dar una lección a sus discípulos: muchachos, no se dejen llevar por las hojas, porque esas son las apariencias. A veces uno se deja llevar: ay, qué bien, mire cómo anda el hombre, la mujer, mas no sabe lo que hay en su corazón. Amén. Aleluya. Yo ya terminé, hermano. Amén. Hagamos que nuestro templo entonces sea una morada, ¿sabe qué? Permanente del Espíritu Santo. A donde Él pueda ser el centro de todo, aleluya. A donde le adoremos y nada compita con Él. Que produzcamos frutos que glorifiquen al Padre y que bendigan la vida de los más necesitados. Que cuando el Padre venga a buscar frutos diga: sí hay. Y uno de esos frutos, llámele usted obediencia. Uno de esos frutos, llámele usted, qué sé yo, persistencia en la casa de Dios. Uno de esos frutos, qué sé yo, sea esa humildad que necesitamos, aleluya. Uno de esos frutos que sea esa manera de vivir una vida en mansedumbre, en paz, aleluya. Que podamos oír y que nos mantengamos y digamos: Señor, contrólame, Dios, aleluya. Que sea el Espíritu Santo dominando nuestras vidas. A veces decimos: es que yo no puedo dominar mi carácter. No es verdad. Es que, ay Dios, hermano, si usted viera, he cambiado mucho, pero me falta todavía, le falta más de lo que se imagina uno.
A mí me dicen una y yo respondo dos. Aleluya. Por la unción que tengo. ¿De quién? No sé, pero a veces tenemos problemas. Ay, es que mire, si yo no fuera cristiano, ya lo dijo. Ya lo dijo. Es difícil, pero uno de los frutos es tener dominio propio, hermano. Eso dice la Biblia, ¿no? Dios nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Amén. Somos templo de Dios. Aleluya. Póngase de pie, por favor, esta tarde. Gracias por tener la paciencia.